En el principio, el Espíritu de Dios se movía por sobre la faz del abismo. La tierra estaba desordenada y vacía. Al igual que ahora, la tierra está desordenada, vacía sus calles. La diferencia es que ahora es un día especial. El Espíritu Santo hará de este día un día de milagros. ¿Quiere usted recibir un milagro en esta mañana? Únase con nosotros para buscar al Señor en la Escritura. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 6. La palabra de Dios nos dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oremos. Gracias te damos en este día, Señor, porque estamos esperando ver milagros. Y esta mañana, así como el apóstol Pedro y Juan hicieron un milagro en tu santo y bendito nombre, queremos que tú también en esta mañana hagas milagro de sanidad a los hermanos que hoy nos ven, aquellas personas que están necesitadas. Señor, hoy harás un milagro en ellas. Te lo vamos a pedir todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo discurso del apóstol Pedro. Al parecer, esta era la hora del sacrificio de la tarde. Se reunían a la hora cuando entraba el sumo sacerdote o el sacerdote a quien le tocaba en aquel momento ofrecer el incienso con sus oraciones. Era la hora cuando se oraba. Es interesante notar aquí que ese altar de incienso hablaba de la oración. Esta era la hora de la oración. Y es muy probable que hubiera un gran grupo de gente en ese momento reunida en el templo, orando en aquella hora. Este hombre, cojo de nacimiento, era traído todos los días y dejado a la puerta del templo. ¡Qué contraste! Un templo llamado La Hermosa, dejado a la puerta, y el hombre con muchos defectos, lisiado, buscando salud, buscando cómo alimentarse. Los ciegos y los cojos formaban parte del entorno social de aquellos tiempos y acudían a donde había gente para recibir de ellos la limosna que necesitaban. El fin de esta parte de la Escritura es demostrar el poder de Dios en el hombre, que el Espíritu Santo estaba sobre los discípulos para hacer grandes señales y maravillas, con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado y que el Evangelio pueda expandirse. Actualmente el mundo, nosotros como el cojo, nuestra sociedad está con hambre y no puede caminar. Nos encontramos confinados en nuestros hogares. Las noticias en Italia dicen que es el hambre el nuevo virus que comienza a difundirse, sobre todo en el empobrecido sur de Italia. La sombra ominosa del colapso social
ha enmudecido a los italianos, que ya no cantan en los balcones como hace unos días lo hacían para darse ánimo y mostrar que saldremos pronto de esta pandemia. El virus del hambre amenaza sustituir al coronavirus. Quizás más o menos pronto sea domado, pero tras haber causado una gran devastación humana, pero también devastó la vida social. Vamos a analizar quiénes eran aquellas personas que estaban en ese grupo para realizar ese milagro. Pedro, Juan y el hombre cojo. Pedro, su nombre era Simón Bar Jonás, hijo de Jonás, un hombre rudo, sencillo, pescador del lago de Genesaret, que vivía con su mujer y su suegra en la aldea de Bethsaida. Era en la región de Galilea. Pedro, junto con su hermano Andrés, eran seguidores de Juan el Bautista. Y sus amigos y compañeros de trabajo, Santiago el mayor y Juan, el discípulo amado, se encontraron entre los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan fue uno de los más cercanos a Jesús, al ser testigo de uno de los milagros del Señor, la pesca milagrosa. Juan decide dejar todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Realmente amaba al Señor y dedicó su vida a predicar sobre el amor de Dios. Juan es conocido como el teólogo, porque en su evangelio se propone a presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Como los demás apóstoles, sufrió mucho bajo las persecuciones de ese tiempo, pero Dios lo acompañó hasta su vejez. El cojo. ¿Quién es este hombre? Era muy conocido por los judíos. Siempre había estado cojo, nació cojo, cojo de nacimiento, y era necesario llevarlo a ese lugar. Tenía más de 40 años, según lo aclara Hechos 4:22. El hecho de que todos supieran que había nacido así, tiene que ver que gran parte de su vida la hubiera pasado pidiendo limosnas en ese lugar. Los templos y altares eran lugares habituales donde encontramos a gente mendigando. En aquel tiempo, la gente que no podía trabajar y estaba impedida, esa era su manera de sobrevivir. Un detalle interesante en este hombre es que lo ponían en ese lugar. ¿Quién lo ponía en ese lugar? ¿Habrán sido sus familiares? ¿Habrá sido algún amigo? ¿O a lo mejor un amo explotador? No lo sabemos, aunque si vemos que no resulta muy misericordiosa la idea de dejarlo tirado en ese lugar. Era una actitud muy egoísta. No tenía ninguna aspiración de ser curado, y mucho menos iba a pedir curación a esas dos personas ordinarias. Por eso, lo único que se le ocurrió pedir era dinero. Pero estaba en un momento, estaba a punto de recibir algo mucho más valioso. Los hombres a los cuales encontró eran fervientes en oración. Oraban todos los días. Siempre estaban en comunión con Dios. Ayúdanos, Señor, ahora en estos momentos que estamos atravesando
esta pandemia. Estamos cansados. Parece que nuestra energía está decayendo y la motivación se está quedando atrás. Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos tu poder y tu toque para volver al verdadero camino. La palabra tuya nos dice que al hablar contigo es nuestro poder. Si es así, Señor, necesitamos tu alegría para reemplazar todos los pensamientos tristes que ahora tienen nuestras mentes. La presión de esta pandemia nos paraliza y nos hace incapaces de avanzar. Nos sentimos lisiados, como el cojo de la historia que ahora estamos viendo. No sabemos a dónde acudir. ¿Dónde está la puerta, la hermosa? Porque en las iglesias evangélicas ya no hay gente en las puertas pidiendo limosnas. Nadie ofrece limosnas. Pero sí encontramos lujosos templos, grandes predicadores y mucho dinero. La diferencia es que ahora hay dinero, pero el Espíritu Santo no está ahí. Los primeros cristianos fueron gente de oración. La iglesia nació en un día de oración. Y desde entonces los creyentes han enseñado la oración. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos capítulo 2, 42. Los discípulos entendían la importancia y el poder de orar juntos. El resultado de la oración es maravilloso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor. Nosotros también vamos a ver el poder derramado en maneras asombrosas sobre esta pandemia. Seguros estamos que el Espíritu Santo se derramará y un día estaremos nuevamente en el camino que Dios quiere. Y no nos dejará paralizados. Ahora podemos orar pidiendo que Jesús acuda a nuestra ayuda y que cure a todos los enfermos del coronavirus, que nos sane de ese miedo y que permita que las naciones puedan trabajar juntas y que todos podamos ayudarnos unos con otros. Jesucristo, sanador de todo, acompañándonos en estos momentos de incertidumbre y pena. Aquel Jesucristo que anduvo con los apóstoles en esa tierra, dando salud, haciendo milagros, hoy mismo está caminando acá junto con nosotros, enfrente de usted, allí donde usted está ahora viendo este programa. Acompaña, Señor, a los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgos en el proceso de salud. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña los líderes de todas las naciones. Señor, sustituye nuestra angustia por tu paz. Porque, Señor, estamos esperando un milagro de salud. Es probable que alguien en esta mañana esté padeciendo una enfermedad, esté padeciendo una situación. Y ahora ocurrirá ese milagro. Con fe, el Señor responderá a esa necesidad que tú tienes ahora. La oración prepara el ambiente para los milagros. Cuando hubieron orado, pues es precisamente la oración la que desencadena o
activa la mano de Dios a favor de sus hijos. La oración hizo que el poder del Señor se manifestara en lo natural. Y por eso el lugar donde estaban tembló. Este milagro en el que usa a Pedro y a Juan nos hace ver que el poder grande que tiene la oración en la vida de nosotros tiene un gran poder ante las dificultades a las que nos enfrentamos. Y que el enemigo pone para detener el camino donde vamos junto con Jesús. Cuando oramos, le damos libertad al Señor para que Él se mueva y nos dé poder, como en el caso del cojo, dando testimonio que estaba con ellos para hacer milagro. Cuando oremos y vemos a nuestro Señor Jesús crucificado en los pobres, en los que tienen hambre, en los que tienen alguna necesidad, Él responde como quiere. El Señor espera que sus hijos le busquen y perseveren fortalecidos con su poder. Durante un terremoto ocurrido hace unos pocos años, los habitantes de la pequeña ciudad, presos de pánico, corrían de una a otra parte cuando se apercibieron de una anciana, a quienes todos conocían, en cuya actitud no podía verse sino paz y sosiego, la cual desde la puerta de su vivienda parecía sonreír a los espantados hombres. Alguien le preguntó: abuela, ¿no tiene usted miedo? A lo que la anciana, una cristiana fiel, contestó: no, no tengo miedo. Muy al contrario, estaba pensando que mi protección es grande, pues tengo para ayudarme a un Dios que puede, que quiere sacudir al mundo. ¿Quieres que ocurra un milagro en tu vida? Como el que ocurrió en esta anciana y este cojo. ¿Quieres obtener salud? Este día, el día de milagros, entrega tu vida al Señor y Él te sanará y te dará salvación. No importa cuán grande sea esta pandemia, Él nos va a dar protección. Y su sangre preciosa perdonará todos nuestros pecados. Todo es posible para Dios. Y tener esto presente nos va a fortalecer en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles o quizás grandes desafíos que el Señor nos anima a alcanzar. Crea en el Señor Jesucristo, confíe en los milagros que Él hizo y Él se moverá a su favor. Para ver el milagro hace falta fe. Este milagro no despierta la fe. Es la fe la que permite ver el milagro de Pedro y Juan. Aquellos que escuchan la palabra y la asimilan son los que pueden ver el milagro. Mira al Cristo crucificado en cada persona a tu alrededor y pide a Dios que puedan seguir caminando a pesar de los problemas que ahora atravesamos, encerrados en nuestros hogares. Siga a Jesús, llénese de su presencia, hágalo su Señor, su Salvador, su amigo. Dele el lugar que Él se ganó en la cruz por salvarlo a usted. Mi amigo y mi hermano, que el Señor me le multiplique múltiples, abundantes bendiciones.